Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Eh, Dios bendiga a todos los que se vayan uniendo a, a este estudio. Como siempre, les voy a pedir unos segundos para poder compartir el link y que así los hermanos puedan ir siguiendo el estudio. Solamente un minuto les voy a pedir. Y hay dos hermanos conectados. ¿Cómo está, hermana Julia? Dios les bendiga. Termino de compartir los links y ya podemos comenzar. Ok. Ya. Dios le bendiga, pastora Elisette. Espero que se encuentre bien. La hermana Yamilka también. Ya terminé de compartir los links. Así que vamos, hermana Gloria. Dios le bendiga también. Vamos a orar. En la otra plataforma creo que no hay nadie todavía. Hay dos hermanos. Así que les voy a invitar a orar para comenzar este estudio. Debería ser un poco más breve. Siempre digo lo mismo y al final termino haciendo estudio de cerca de 2 horas. Debería ser un poco más breve, porque solamente va a ser la introducción al libro de Hebreos. Voy a abordar con la ayuda del Señor el autor. ¿Cómo está, hermano Luis? Dios le bendiga. El autor, eh, la fecha y los destinatarios. Eso va a ser básicamente, va a ser un poco técnico, espero no aburrirles con eso, pero creo que es súper importante para sentar las bases de lo que va a ser la interpretación de los capítulos 1 en adelante, cuando empecemos ya el estudio escritural, ya yéndonos a ir versículo por versículo. Es importante este estudio, por lo tanto, para sentar las bases, para saber en qué contexto se escribió, a quiénes iba dirigido, quién fue el autor, que van a ser básicamente los temas que vamos a tocar el día de hoy. Así que los invito a inclinar su rostro y a orar al Señor para que Él nos dirija y podamos compartir un estudio más delante de su presencia. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos un día más, Señor, una semana más, poder estar delante de ti, poder, Dios de la gloria, estar nuevamente en comunión con mis hermanos, Dios bendito, comenzando a estudiar un nuevo libro de tu santa palabra, Dios de la gloria. Ordena mis ideas, dame la capacidad para poder exponerlas delante de mis hermanos. Permite que esto sea de bendición para ellos, Señor. Dame la pasión, la visión y la gracia, Señor, para poder ir entregando esta enseñanza a mis hermanos. Dios de la gloria bendiga el hogar de cada uno de ellos, bendiga a mis hermanos que se conectan hoy. Dios de la gloria con diferentes inquietudes, con diferentes situaciones, con diferentes necesidades. Señor de la gloria, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres una torre fuerte. Tu palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será librado. Dios de la gloria, en tiempos de
de incertidumbre, en tiempos de estrés, en tiempos de agotamiento emocional, espiritual, en tiempos de diferentes tipos de frustraciones que trae esta pandemia. Dios bendito, yo te pido que tú seas nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestra paz, Dios de la gloria. Bendiga a los hermanos que se conectan, bendiga a aquellos que se unirán a esta transmisión y bendiga solamente por misericordia el estudio de este libro santo, de este libro de Hebreos, Señor, Dios de la gloria, y permítenos poder ser edificados, ser alimentados, Señor, para poder, Dios de la gloria, cada día parecernos un poco más a tu Hijo amado Jesús. Dios bendito. Bendiga a cada uno de nosotros, Padre eterno, y su Santo Espíritu dirija este estudio. Te lo pedimos únicamente por los méritos de Jesús, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga a la hermana Yalainis. Me parece, por lo que escribe, que está escribiendo desde Cuba. Así que desde donde sea que escribe, Dios le bendiga. Bienvenidos a todos los hermanos que se conectan. Y si bien este estudio va a ser principalmente de la introducción del libro, a los hebreos, igual quiero partir leyendo algunos versículos del capítulo 1, que va a ser, eh, que va a ser lo que vamos a comenzar a estudiar la semana que viene. Así que no todo el capítulo 1, pero algunos versículos del comienzo. Algunos versículos del comienzo nos va a servir como introducción para lo que va a ser esta serie de estudios. Así que los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 1. Sí, ahí me confirma la hermana Yalaines que nos escribe desde Cuba, así que un gran abrazo, un saludo y Dios les siga guardando, sosteniendo allá, que sé que no están viviendo horas muy buenas, así que el Señor en su misericordia les sostenga. El libro de Hebreos, el capítulo 1, vamos a leer el capítulo completo, no son muchos versículos. Así que lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Esa sería la lectura del capítulo 1. Así que, como hicimos ya la oración inicial, vamos a comenzar de inmediato el estudio de Hebreos, la introducción. El estudio va a ser un poquito técnico a ratos, así que espero ser lo más simple posible, no aburrirlos ni confundirlos, y les pido colaboración, les pido que le bendiga al hermano Patricio. Él me saluda acá desde Chile, desde Curicó. Él me estuvo conversando hace unos días sobre el estudio del libro de Romanos y ha seguido la serie también. Así que eso me pone súper contento que estos estudios vayan más allá de la iglesia en York, como nos han comentado de Cuba y de diferentes partes. Que en principio la idea del estudio era que fuese solamente para la iglesia en York, pero justo vino la pandemia, las cuarentenas, y eso fue la razón por la que pasamos el estudio a internet, así que muchas otras personas han sido alcanzadas con esto. Eso me pone más que contento. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que se vayan sumando. Ahora vuelvo al tema. Espero no confundirlos ni aburrirlos con los tecnicismos que se puedan leer ahora, ni las discusiones que se van a dar, que van a girar en torno a tres ejes principales, que es básicamente el autor de la carta, o de la epístola, o del libro a los hebreos, que va a ser también la fecha en la que fue escrita y los destinatarios. Esos van a ser los tres puntos que vamos a tocar. Autor de la carta, la fecha en la que fue escrita y los destinatarios. Saludos a mi hermana Ángela también, que me comenta por la otra plataforma. Así que vamos a dar comienzo. Y voy a comenzar con una cita, que yo pienso que a la hora de discutir quién fue el autor del libro de Hebreos, yo pienso que esta es la cita más relevante de los comentarios que he encontrado. Alcancé a consultar por lo menos dos comentarios bien, ojeé algún otro, que de hecho un hermano de Chile me facilitó algunos comentarios bíblicos de Hebreos, me compartió, y alcancé a consultar algunos, y estos tres puntos que estamos tocando ahora, que son el autor, la fecha y los destinatarios, es bastante difuso. Así que todas las conjeturas que se hacen en base a hipótesis, porque la carta a los hebreos no tiene un autor que se adjudique la carta, no hay destinatarios claros. Está claro que los destinatarios son cristianos con trasfondo judío, posiblemente judíos cristianos, a los cuales el autor se enfoca, pero no está claro en qué ciudad habitaba esta comunidad judía, judeo-cristiana, porque los judíos estaban esparcidos por todos los rincones del imperio, y dependiendo de la fecha que le demos a la carta, podemos incluir o descartar la ciudad de Jerusalén. Un repaso un poco histórico: en el año 70, esto es un dato histórico, en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén, y a los judíos no se les permitió volver a la ciudad, y se le cambió el nombre. Creo que se le cambió el nombre por Aelia Capitolina, algo así. Entonces, dependiendo de cuándo fechemos esta carta, podemos incluir a una comunidad judía, si es que fueron ellos en Jerusalén como los destinatarios, o si la fechamos después del año 70, la posibilidad de que
una comunidad judía en Jerusalén fuesen los destinatarios de esta carta, ya se vuelven nulas, básicamente. Así que vamos a comenzar con el autor. ¿Quién escribió la carta a los romanos? ¿O quién escribió el libro de Romanos? Aquí hay una cita de un padre de la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia son bastante importantes. Ahora estudiando en Romanos y también ahora estudiando el libro de Hebreos, he ido a consultar algunos, o sea, en los comentarios bíblicos hacen referencia a los padres de la iglesia. Pienso que hay una riqueza histórica en los primeros siglos de la iglesia que tenemos que saber rescatar, porque en el fondo son nuestras raíces. El canon se forma durante los tres primeros siglos. El canon, me refiero a los libros que se consideran inspirados. Entonces, todo el proceso es relevante para nosotros. Es importante que entendamos cómo nació y creció la iglesia en los primeros siglos. Y es la historia completa en realidad, pero especialmente los primeros siglos fueron relevantes porque es cuando los cimientos de la iglesia, bueno, el fundamento fue Cristo y los apóstoles, pero el primer piso de este edificio se empezó a construir en los primeros siglos, así que sobre ese piso descansamos nosotros. Es necesario, si queremos entender la escritura y nuestra historia, es necesario volver a estos autores primitivos. Entonces, Orígenes de Alejandría, en el año 225, escribía lo siguiente, que va a ser la frase que vamos a mantener, ojalá bastante fresca. Es un poco larga, pero voy a destacar la parte final, que creo que es lo más importante. Dice, la índole estilística de la epístola que se titula a los hebreos no declara esa rudeza de palabras de quien se declara impérito en el decir. Es a saber en la manera de decir, sino que aquella carta es muy griega en la composición de las palabras, lo cual concederá quien quiera que con pericia pueda juzgar la diferencia de expresiones. Es un poco complejo, pero lo que está diciendo, pero básicamente Orígenes, cuando analiza la carta a los hebreos, él era conocedor del hebreo y también del griego, y él pone en duda la autoría de Pablo. Pablo es el que constantemente se le atribuye esta carta. Históricamente creo que al que más se le ha atribuido la carta a los romanos ha sido a Pablo. Los otros posibles autores que vamos a ver aquí son casi anecdóticos, no tienen un respaldo histórico tan grande como lo tiene Pablo. A Pablo se le atribuye constantemente la carta a los romanos. Orígenes está diciendo acá que la forma de escritura que tiene la carta a los romanos no se asemejan a la forma de escritura de las cartas paulinas. Dice, pero también todo aquel que haya leído atentamente a los escritos apostólicos considera que las ideas de la carta son admirables y que nada cede en ningún pensamiento a los libros apostólicos. Y esto creo que es la idea más importante que deja Orígenes, este padre de la iglesia, este teólogo del siglo III. Las ideas son ciertamente del apóstol Pablo, como quien escribe las palabras del maestro. Por esto, si alguna iglesia tiene esta carta como de Pablo, hay que felicitarla por ello, porque no sin causa nuestros mayores nos la entregaron como carta de Pablo. Lo que está diciendo aquí Orígenes básicamente, imaginémonos un cristiano del siglo III, en el año 225 después de Cristo. Dice, esta carta a nosotros nos llega con una autoría del apóstol Pablo. O sea, esta carta a lo largo de los 2 siglos que lleva la iglesia ya, o cerca de 2 siglos, cuando Orígenes está escribiendo esto, dice, nos llega como si fuera del apóstol Pablo. Mi comentario acerca de esto, dice Orígenes, es que el estilo, como la escriben, no se parece al de Pablo, porque él era conocedor del griego en el que fue escrita la carta, y el estilo no era parecido al de Pablo. De hecho, se dice que la carta a los hebreos está escrita en un griego muy, muy elevado, un griego muy exquisito, un griego de alguien
que manejaba la lengua. Y se dice que las cartas de Pablo son en un griego de alguien que no tiene el griego como lengua primaria. Es como si yo escribiese en inglés, por ejemplo. Yo hablo un poco de inglés, escribo un poco de inglés, pero mi lengua es el castellano. Entonces, si yo escribiese en inglés, alguien que conoce el español y el inglés se daría cuenta de que mi inglés no es tan fluido, no es tan rico. Pero si por el contrario, alguien que nació y su lengua primaria es el inglés escribe una carta, va a haber una diferencia clara conmigo, porque yo mi lengua primaria no es el inglés. Entonces, ese es básicamente lo que está poniendo en duda Orígenes. Dice, esta carta tiene un nivel de griego muy alto. El griego de la carta a los hebreos es muy elevado para que el autor fuese Pablo, pero el contenido es muy similar al de las cartas apostólicas. Así que si alguna iglesia ha recibido esta carta como si fuese del apóstol Pablo, yo la felicito, porque la tradición ya en el siglo III, cuando Orígenes está escribiendo, en el año 225, la tradición ya estaba diciendo que el autor era Pablo. Así que dice, y Orígenes dice, alguna razón tendrán para atribuirle la autoría al apóstol Pablo. Ese es básicamente el comentario. Pero termina Orígenes con esta cita que la repiten en casi todos los comentarios bíblicos que consulté. Dice, ¿pero quién escribió esta carta? En verdad solo Dios sabe. O sea, la autoría exacta de quién escribió el libro de Hebreos, en realidad solamente Dios lo sabe. Yo creo que ahora le voy a dar cuatro posibles autores les voy a nombrar, pero creo que la conclusión después que hablemos de estos cuatro posibles autores va a ser la misma que tuvo Orígenes. Vamos a decir al final, eh, solo Dios lo sabe. Lo importante no es tanto el autor intelectual o el instrumento que Dios utilizó para escribir la carta a los hebreos, sino que el autor detrás, el que inspira la carta, que es el Espíritu Santo. En ese sentido, el autor no hay duda de su autoría. La autoría del Espíritu Santo está clara en la carta de los hebreos. Si me entienden hasta aquí, vamos a continuar con los posibles autores. Un posible autor que propuso Martín Lutero es Apolos. Apolos, un predicador conocido en el siglo I, que fue contemporáneo a Pablo, que fue introducido en el Evangelio con mayor claridad por colaboradores de Pablo, como fueron Priscila y Aquila. Aquila. Fue introducido al Evangelio por Priscila y Aquila. Martín Lutero propone que este pudo ser el autor de la carta a los hebreos. Y las razones que da es básicamente para cubrir dos o tres características de la carta a los hebreos. Primero, es que la carta se escribe en un griego muy, muy bien escrito, en un griego muy, muy bien logrado. Y se dice en el libro de los Hechos que Apolos era originario de Alejandría. Alejandría era una ciudad claro, ese mismo Apolo. Apolo estuvo tanto, como el hermano Gonzalo Gabriel nos dice que en Primero los Corintios habían división, o sea, en Primero los Corintios Pablo habla de que se generaba cierta división en la iglesia de los Corintios, de Corinto, y algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, así que Apolos tenía bastante relevancia en el primer siglo, como el versículo que nos cita el hermano Gonzalo en los comentarios. Entonces, las razones que daba Martín Lutero porque Apolos pudiese ser el autor es porque él era originario de Alejandría, que era una ciudad muy con un nivel de desarrollo bastante alto, se hablaba un muy, muy buen griego. Entonces, Apolo debió haber manejado muy buen griego, y también porque la traducción que se utiliza del Antiguo Testamento
en el libro de Hebreos es la Septuaginta, principalmente o únicamente la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Para mis hermanos que no sepan, es una versión griega del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo judío fue dispersado a lo largo de los siglos después de que son deportados desde Judá a Babilonia, después viene el retorno en el tiempo de Ciro, y ya también después vienen otros retornos con Esdras y Nehemías. Volvió un gran porcentaje de una población israelita, judía, a la tierra de Jerusalén, o sea, a la tierra de Israel, a Jerusalén, a Judá, pero muchos judíos quedaron dispersos por las regiones que luego vinieron a formar parte de los sucesivos imperios, ya sean los imperios helénicos, con Alejandro Magno, y después los sucesivos las sucesivas divisiones, y también en los territorios que le pertenecían, quedaron bajo dominio del Imperio Romano. Entonces, había muchos judíos que no manejaban muy bien el hebreo ya, manejaban la lengua de los lugares donde estaban, pero sí muchos de ellos manejaban el griego. Entonces hubo esta necesidad. Creo que un rey pide la traducción. Hay toda una historia detrás de esta Biblia, de esta versión del Antiguo Testamento, que se llama la traducción de los 70. Si pueden leer la historia detrás, es bien interesante. Se supone que, creo que 70 ancianos la tradujeron del hebreo al griego, y todos coincidieron en la traducción. Es una historia casi mística, pero se le conoce como la Septuaginta. Y esta Biblia fue traducida en Alejandría. Entonces, ese sería otro punto que usa Martín Lutero para decir que por ser Apolos de Alejandría conocía muy bien la Septuaginta, y que por esa razón se explica el uso exclusivo de esta versión del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos, y aparte Apolos manejaba el griego. Esos son como los argumentos que da Martín Lutero. Pero lo que tiene en contra Martín Lutero de esta hipótesis, aunque Apolos parece un muy buen candidato como autor de la Carta a los Hebreos, es que no tiene respaldo histórico. Martín Lutero lo plantea en el siglo XVI, o sea, habían pasado por lo menos 1500 años, o casi 1500 años desde que se escribió la Carta a los Hebreos, y no hay, creo que no hay otro autor, aparte de Martín Lutero, que sugiera la autoría del libro de Hebreos como si fuese de Apolos. Esa es la principal razón por lo que la hipótesis de Martín Lutero no tiene peso. Incluso hay otro padre de la iglesia que se llamó Clemente de Alejandría, que vivió por el año 200 después de Cristo, casi contemporáneo a Orígenes, el primero que leímos al principio, y él omite completamente a Apolos, no lo nombra. O sea, era alguien de su misma ciudad que vivió un siglo después de Apolos. Y vivió un siglo después de Apolos, pero no hay mención alguna de Clemente acerca de la autoría de Apolos. De hecho, Clemente de Alejandría se le atribuye a Pablo. Aquí el hermano Gonzalo nos aporta otro dato. Dice: el mito dice que la tradujeron 70 ancianos en 70 días por órdenes de Ptolomeo II. Así tal cual, como nos comenta el hermano. Ptolomeo, o sea, eso fue en el imperio ptolomaico. Ya cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa, él muere muy joven, y el imperio macedónico, que estaba bajo las órdenes de Alejandro Magno, se divide en sus generales. Una parte del imperio quedó bajo el dominio de la dinastía de los Ptolomeos, que es la que nombra el hermano acá. Y ellos tenían su capital en Alejandría, por eso Alejandría era una ciudad bastante importante. Y otra parte del imperio quedó bajo el dominio de los Seleucidas, y ellos tenían su capital en Antioquía. Por eso Antioquía y Alejandría eran ciudades importantes de la antigüedad, junto con Roma, que fue la capital del imperio que vino después, que fue el romano. Así que el primer candidato, Apolos, tiene muy poco respaldo histórico para
para afirmar que él fue el autor de la carta a los hebreos. Si me siguen hasta aquí, mis hermanos, yo sé que puede que haya mucho detalle, pero si no entienden algo, me preguntan, si está muy complejo, me comentan. Yo quiero que tengamos feedback y saber si están siguiendo. Vamos a pasar a los otros dos posibles autores. Uno es Bernabé y la otra es Priscila. Y el último, Pablo, como posible autor. Si tienen algún comentario. Ok, muchas gracias, hermano Luis, por estar ahí siguiendo. Entonces, Bernabé, que es nombrado en el libro de los Hechos, que viajó con Pablo, si mal no recuerdo, a él lo propone Tertuliano. Tertuliano, otro padre de la iglesia, por alrededor del año 225 también, él sugirió que Bernabé pudo ser el escritor de Hebreos. Las razones por las que por las que propone a Bernabé como el posible escritor del libro de Hebreos es porque la forma como lo describe el libro de los Hechos dice de la siguiente forma: José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió los terrenos que poseía y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. Aquí hay dos características que hacen a Bernabé. Un saludo a mi papá, que me saluda. Seguramente también está mi mamá. Un saludo muy, muy cariñoso a mis papitos, a mi hermana Silvana, que comenta, y a la hermana Olga, que nos había comentado. La razón por las cuales proponen a Bernabé es por dos razones principales: que era levita. Entonces, porque el contenido de la carta a los hebreos tiene un contenido fuertemente levítico, en el sentido de que el escritor conocía mucho del rito sacerdotal, conocía mucho de cómo se llevaba a cabo el culto en el antiguo pacto. Entonces, al ser Bernabé un levita, obviamente tenía este conocimiento y era buen candidato por esa razón. Y aparte era de Chipre, así que se presupone que manejaba muy bien el griego, que es uno de los requisitos que nos damos cuenta que se repiten en los candidatos que tienen que ser ideales para ser el autor del libro de Hebreos. Por ser un levita y por ser de Chipre, o sea, por tener un muy buen conocimiento del sacerdocio levítico y por tener aparentemente un muy buen manejo del griego. Por esa razón, Tertuliano, en el siglo III, propone a Bernabé. El problema de Tertuliano es parecido al de Martín Lutero, pero la diferencia es que obviamente el tiempo, o sea, la diferencia en siglos que vivieron el uno y el otro, pero ni Martín Lutero tiene un apoyo histórico anterior a él, que apoyara la idea de que Apolos fue el autor de Hebreos, ni Tertuliano tampoco tiene un respaldo posterior a su proposición. Tertuliano propone a Bernabé como el autor de la carta a los Hebreos en el siglo III, pero nadie lo respalda en la historia del canon. Nadie le atribuye la autoría a Bernabé. Así que por eso la candidatura de Bernabé como autor de Hebreos no tiene mucho respaldo. Ahora, un tercer candidato es Priscila, la esposa de Aquila. Priscila, la esposa de Aquila. Se proponen incluso a los dos, tanto al matrimonio como posible autores de la carta a los Hebreos, y principalmente a Priscila. Pero se dice que no puede ser Priscila el argumento que se usa, la autora a la carta de los Hebreos, porque en el griego original, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 32, usa un participio con un sufijo masculino cuando se refiere a sí mismo.
en el versículo que dice, no tengo tiempo de contar sobre Gedeón, es en el capítulo 11 cuando se habla de la galería de los héroes de la fe, hay una parte donde dice, no tengo tiempo ya para contar sobre Gedeón y nombra a otros jueces. La forma como se expresa en griego se expresa de forma masculina, entonces eso descarta a Priscila como posible autora. Es la tercera. No es, muy probablemente no es el, el autor no es Apolos, no es Bernabé y tampoco es Priscila. Pasamos al cuarto candidato, que es Pablo. La pastora aquí me dice, el estilo es el de Pablo de punta a punta, en mi opinión. Sí, en eso coinciden algunos en cuanto al contenido. El contenido, de hecho, de los dos autores, de los dos comentaristas bíblicos que estoy siguiendo, eh, hay diferencias de opinión, pero pienso que puedo rescatar un poquito de cada uno y compartirles la idea de ustedes. La primera objeción contra Pablo es el estilo en que la carta es escrita. Ya entramos no tanto al contenido teológico de la carta, donde sí tiene hartas coincidencias con Pablo. De hecho, la cristología de un autor que es Evis Carballosa, que estaba leyendo yo, dice que la cristología de la carta es muy paulina, en el sentido que presenta lo que leímos en el capítulo 1, que acabamos de leer, donde se presenta a Cristo como creador, se presenta a Cristo como, bueno, como Dios obviamente, pero ciertas características que se nombra en el libro de Hebreos, la forma como se presenta a Cristo, se hace eco en las cartas paulinas. No tengo acá la cita específica, donde se compara la cristología. Déjenme, si me dan un segundo, porque tengo los libros acá a mano. No encuentro la cita que estaba buscando. Acá está. Dice, la cristología que usa el autor de Hebreos es muy parecida a la paulina. Se presenta a Cristo como la imagen de Dios, que es como comienza la carta. Se presenta a Cristo como el creador de todo, en el versículos 2 y 3 básicamente. Cristo como la imagen de Dios, muy presente en la teología paulina. Cristo como el creador de todo, muy presente en la teología paulina. Se destaca también la obediencia de Cristo en el capítulo 5, versículo 8 de Hebreos, algo que aparece en Filipenses 2, en el cántico de alabanza y de la humillación y exaltación de Cristo. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia de Cristo también la destaca el libro de Hebreos, que es teología paulina. En la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo también es muy parecida a la neumatología paulina de Pablo, por ejemplo, cuando se habla del Espíritu Santo respaldando el mensaje, respaldando la predicación con señales y prodigios a los que predicaban. Eso aparece en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 4. Y así, la doctrina de la justificación por la fe, Abraham como ejemplo de fe, que también se usa en el libro de Hebreos, o la referencia que se hace al profeta Habacuc cuando se dice que más el justo por la fe vivirá. Todo esto está en las cartas paulinas. Claro, el hermano Benjamín, él maneja bastante esto de Biblia, da bastantes conferencias, me parece, relacionado con esto. Me dice, creo que Pablo fue el autor mediador de la carta, no obstante fue otro el redactor, alguien que dominaba mejor el griego y que seguramente era discípulo suyo. A eso quiero llegar, voy a llegar a eso.
es a la propuesta que más me gusta, creo yo. Creo que la que más sentido me hace. Voy a primero, ¿por qué razón Pablo? Voy a dar primero por qué razón Pablo no es el autor, por la que creo que Pablo no es el autor, y después vamos a llegar a la idea que nos comparte el hermano Benjamín, que aprovecho de mandarle un saludo desde acá. Creo que la idea que comenta el hermano Benjamín es la que yo también abrazo, es la que más me hace sentido. Pero, como les decía, la teología de la Carta de los Hebreos es muy paulina en muchos sentidos. La forma como bueno, la estructura de la carta al final, la forma como se despide, utilizando la idea del Dios de paz, que usa Pablo en Romanos, que usa también en Corintios, la segunda carta de los Corintios, en Timoteo. Entonces, hay muchas razones para pensar que la teología del escritor de la Carta de los Hebreos tiene mucha influencia del apóstol Pablo, pero en la forma, el estilo de la escritura es muy diferente. Y por eso lo descartan a Pablo como el autor. Porque el manejo del griego del autor de la Carta de los Hebreos es muy, muy elevado, cosa que Pablo no tenía. O sea, Pablo tenía un manejo del griego un poco más rústico, según los comentaristas que he estado siguiendo. Entonces, ¿por qué Pablo? O sea, Pablo ha sido por siglos presentado, así es, la Mari Carmen dice: más el justo por la fe vivirá. Claro. Me distraigo un poco al leer los comentarios y leer acá. Pero sí, estoy de acuerdo con el hermano Gonzalo y también con la hermana Mari Carmen, que nos escribe. Voy a decirle las razones las razones puntuales por qué se cree que Pablo no es el autor directo de esta carta. Dice, a través de los siglos siempre se ha presentado, o la mayor parte del tiempo se ha presentado a Pablo como el autor. De hecho, se le cuentan dentro de las cartas paulinas, especialmente en el siglo IV, hay un montón de autores que se citan en los libros que estaba leyendo acá. Hay un montón de autores que citan a las cartas de Pablo como si fueran 14, incluyendo la carta de los Hebreos, un montón. Incluso en la versión de King James, la versión de la Biblia King James, en el siglo XVII, 1611, se titula la carta a los hebreos, la epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. Y así, a lo largo de la historia hay un montón de hermanos en la fe, de padres de la iglesia que le han atribuido la paternidad de la carta a los hebreos al apóstol Pablo. Ahora, como les decía, la incertidumbre proviene de la diferencia entre las epístolas paulinas y la carta de los hebreos, especialmente en el griego, en el uso del griego que se usa. Dice, nada en hebreos, esto lo dice un autor que se llama Simon Kistemaker, no sé, Simon Kistemaker, que es uno de los comentaristas bíblicos que estoy siguiendo ahora. Dice, nada en hebreos nos recuerda al estilo, dicción o terminologías de las cartas de Pablo. Vuelvo al argumento del dominio del griego. Dice, y lo más decidor y lo más significativo que testifica contra la autoría de Pablo en la carta a los hebreos es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. El autor se autoincluye en la advertencia respecto a la necesidad de prestar atención a la palabra de Dios. Dice, esta salvación, aquí se nombran tres cosas que son súper fundamentales para descartar a Pablo como el autor de la carta a los hebreos. Dice, esta salvación fue anunciada por el Señor, primero, se me pierde el dedo, acá, anunciada por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, o sea, nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, está el Señor primero, después están los que la oyeron, y después está a quienes les fue confirmada esta carta. Y él se incluye, el autor de Hebreos se incluye en el tercer grupo. Entonces, el Evangelio fue transmitido primero por el Señor Jesucristo, después vienen los apóstoles, quienes recibieron el mensaje directamente del Señor Jesucristo, y era requisito fundamental para ser apóstol, y el autor se incluye en el tercer grupo, a los que les fue confirmada por los que lo oyeron.
es como una segunda generación de cristianos. El autor de la carta a los hebreos se incluye en una segunda generación de cristianos o en los receptores no directos del Evangelio, no directamente de Cristo. O sea, Jesucristo y sus apóstoles a los cuales transmitió su mensaje, y luego los apóstoles predicaron el mensaje del Evangelio a una segunda generación. El autor de la carta a los hebreos se incluye en esa segunda generación. Y eso es diametralmente opuesto a lo que Pablo... La hermana me está citando aquí a Habacuc. Así es, sí, por Romanos 1 y Habacuc 2 era un poco lo que le estaba mencionando antes. Hebreos también cita al profeta Habacuc. Entonces, para cerrar la idea de cuando Pablo se presenta en sus cartas, él dice que el Evangelio él no lo recibió de hombre. Él dice explícitamente que Jesucristo recibió el Evangelio y el apostolado directamente de Jesucristo. Lo hace constantemente en la presentación de sus cartas. Dice que él oyó la voz de Jesús camino a Damasco, que Jesús también le vino a hablar más tarde, eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 18, capítulo 22. Entonces Pablo es muy categórico en que él recibió el Evangelio y el apostolado directamente del Señor Jesucristo. Por eso cumple los requisitos para ser apóstol, porque tenían que ser comisionados por Jesús y aparte ser testigos de la resurrección. Ambas cosas Pablo las vivió. Primero al ser testigo de la resurrección, al ver al Cristo resucitado camino a Damasco, y también después siendo comisionado para la predicación del Evangelio. Entonces Pablo está dentro del segundo grupo, o sea, fue primeramente anunciada por el Señor, después está el grupo de los que oyeron el Evangelio de parte del Señor, ahí se encuentra Pablo. Pero el autor de la carta a los hebreos se incluye en el tercer grupo, a los que les fue confirmada por los que la oyeron. ¿Me entienden? Si me entienden la idea, me pueden comentar. Entonces, vamos a abrazar la idea de Orígenes, la que les leí al principio. La hipótesis de Orígenes es la que vamos a abrazar. Básicamente que en el fondo de la carta es de Pablo. Hablemos de fondo y forma. El fondo de la carta es de Pablo. La teología que se expresa en la carta es paulina. Pero la forma es de otro. El fondo de la carta, el contenido teológico de la carta es de Pablo, pero la forma, como se escribe, es, especialmente por el nivel de griego que se utiliza en la carta, es de otro. Otro tiene que ser el autor. Entonces, Pablo sería el autor en el sentido de que, en cuanto que ese pensador que ha escrito la carta es discípulo espiritual de Pablo. Pablo sería un autor no directo, sino como el discípulo, o sea, el autor de la carta de los hebreos sería un discípulo de Pablo, por eso la influencia paulina en él. Así que el autor del libro de Hebreos escribe en dependencia y lo hace como una auténtica prolongación de la doctrina de su maestro. O sea, el autor de la carta a los hebreos lo hace en dependencia y lo hace como una auténtica prolongación de la doctrina de su maestro. El fondo es de Pablo por el contenido teológico, pero la forma le pertenece a otro. Ahora, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? Vamos a la cita inicial que daba yo de Orígenes y dice, pero ¿quién ha escrito esta carta? En verdad, solo Dios lo sabe. Así que esa es la conclusión. ¿Quién ha escrito la carta a los hebreos? Solo Dios lo sabe. Pero podemos afirmar que claramente Pablo tiene influencia sobre el escritor de la carta a los hebreos. Así cerramos la primera parte de esta introducción. Si la entendieron, me comentan y nos pasamos a la segunda parte, que es
cuándo fue escrita y la parte final, los destinatarios, a quién fue escrita, para quién fue escrita la carta. Si se entiende, me comentan algo, un amén, y si no, me pueden hacer alguna pregunta. Y si lo entienden, pasamos al segundo tema de la introducción. Ok, saludo a la hermana Blanca también, desde Baltimore. Espero que estén las cosas bien por allá en Baltimore. He mirado con bastante tristeza lo que está pasando en Estados Unidos. El Señor me tuvo varios años por allá, así que permita al Señor que las protestas y todo lo que está pasando tenga pronta solución. Entonces, pasamos ahora a la fecha. La fecha, hay una cita muy importante para poner un tope en cuanto a lo tardía que pudo ser escrita la carta a los hebreos, y es el año 96 después de Cristo. Un cristiano llamado Clemente de Roma. Clemente de Roma escribe una epístola a la iglesia en Corinto. Y en ella se incluyó muchas citas de la carta a los hebreos. Y esta carta fue escrita, la carta de Clemente de Roma a la iglesia en Corinto, fue escrita el año 96 después de Cristo. El año 96 después de Cristo. Así que necesariamente, la carta tuvo que ser escrita después, o sea, antes del año 96 después de Cristo. Hay muchas citas que se pueden rescatar de la carta de la carta a los Corintios de Clemente de Roma, que son citas textuales casi de la carta a los hebreos, y yo rescaté solamente una para darles como ejemplo, que está en el capítulo 36 de la carta de Clemente a la iglesia en Corintio. Y la cita dice: el cual, siendo el resplandor de la gloria y la figura de su sustancia, y sustentándolo todo con la palabra de su virtud, habiendo hecho la purificación de sus pecados, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más excelente de los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso es una cita directa, me parece, que a lo que leímos recién. Sí, que es al capítulo 1, los versículos 3 y 4. El capítulo 1 de Hebreos, los versículos 3 y 4, es citado de forma textual por Clemente de Roma en el capítulo 36 de su carta a los Corintios, en el año 96 después de Cristo. Por esa razón, porque tenemos esta cita textual, que la podemos consultar, es que la carta a los hebreos tuvo que ser escrita antes de esa fecha. Ahora, ¿cuándo? Ese es el problema, porque tenemos una ventana muy corta. Si fue después, antes del 96, tenemos que decidir si fue antes o después del 70, después de Cristo. Esa fecha también es importante, porque en el 70 se destruye el templo y se destruye Jerusalén por el general Tito. Entonces, aquí el autor que más me gustó, porque de los dos autores que consulté, Evis Carballosa es de la idea de que la carta fue escrita anterior a la destrucción de Jerusalén, por lo tanto entra la posibilidad de que los receptores de la carta a los hebreos pudieron ser judíos, cristianos de Jerusalén, o la comunidad de Qumran, que era una comunidad de esenios que vivían fuera de la sociedad. Muy famosa la comunidad de Qumran porque nos heredaron unos manuscritos que son de tremenda bendición y de tremenda riqueza arqueológica, que fueron descubiertos el año 47, 48, y que son las versiones más antiguas de la Biblia, por el hecho de haber sido preservados en zonas desérticas, no tuvieron descomposición a lo largo de casi 2000 años, y son las copias más
cercanas, o sea, más cercanas al tiempo de Cristo que tenemos. Creo que también hay hasta una copia del Evangelio de Mateo, así que estaban familiarizados con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay quienes proponen que incluso ellos pudieron ser los destinatarios de la Carta a los Hebreos, o judíos de Jerusalén. Entonces, la fecha en que datamos la Carta a los Hebreos es importante. Si lo hacemos después, antes del 70, está la posibilidad que los receptores de la Carta a los Hebreos pudieron ser judíos de Jerusalén o de Judá, o esta comunidad de Qumran. Pero si las fechamos después del 70, ya esa opción se cancela. De hecho, es el tercer punto que vamos a ver, que son los destinatarios. ¿A quién iba dirigida la carta de los hebreos? Entonces, el otro autor que estoy siguiendo, que se llama Simon Kistemaker, no sé cómo se dirá, Kistemaker sería en español, no sé cómo será en la pronunciación original, Kistemaker. Él hace toma un marco histórico y un marco teórico bastante más convincente para mí, porque esta es la hipótesis que él plantea. La carta a los hebreos tiene muchos elementos de una exhortación a mantenerse firmes en la fe, mantenerse fieles a la fe que una vez recibieron, mantenerse firmes en el caminar, el que no dejen de congregarse. Hay una serie de exhortaciones a lo largo de la carta a los hebreos que vamos a ir viendo. Y este autor propone que esas características de una iglesia que se relaja un poco, como que baja un poco los brazos, va muy de la mano con periodos de paz, con periodos de prosperidad. Y entonces la iglesia tuvo una persecución muy terrible por Nerón en los años 64, entre 64 y 67 parece, que también por esas fechas son asesinados Pedro y Pablo, finales de la década del 60, durante el reinado de Nerón. Viene una persecución muy grande a la iglesia cristiana. Entonces, el autor piensa que la carta a los hebreos tuvo que haber sido escrita después de ese periodo de persecución, después del reinado después del periodo de Nerón. Por eso es la fecha que le da es posterior a Nerón, porque posterior a Nerón vino Vespasiano, y después vino Tito, que fue el que destruye Jerusalén, y un tercer emperador, que no recuerdo el nombre, creo que es Vespasiano. Vespasiano gobernó del 69 al 79 después de Cristo. Después vino Tito, que gobernó solamente 2 años, del 79 al 81. Y después vino Domiciano. Y con Domiciano, que es 81 después de Cristo, hacia el fin de su reinado, hacia el fin del reinado de Domiciano, se reanuda la persecución. Se reanuda la persecución contra la iglesia, y de hecho, al final del reinado de Domiciano es cuando Juan, el apóstol Juan, es enviado a la isla de Patmos. Es donde Juan se encuentra cuando viene la revelación del libro de Revelación, del libro de Apocalipsis. Estaba en la isla de Patmos y es enviado a la isla de Patmos al final del reinado del reinado o del periodo del emperador Domiciano. Entonces tenemos una ventana como de 20 años desde el principio del reinado de Vespasiano en el 69, pasando por el reinado por el periodo de Tito y por el periodo por el principio, por lo menos del periodo de Domiciano. Estoy nombrando solamente emperadores romanos, pero es una ventana como de 20 años de relativa paz, de relativa tranquilidad. Entonces, según este autor que estoy citando, propone que producto de esa relativa paz y tranquilidad es que la iglesia baja un poco los brazos y viene
viene ese enfriamiento un poco. Y por esa razón, gran parte de la Carta de los Hebreos es una exhortación a no dejar de congregarse, a no dejar la fe, a permanecer firmes. Se recuerda también, la prueba que le ha venido en un tiempo pasado, que puede estar muy relacionada con la persecución que se vio en el tiempo de Nerón. El templo está destruido en esta fecha que el autor Simón, el apellido ya es muy complicado para volver a repetirlo, que la fecha que él propone es una fecha en que el templo ya ha sido destruido, es una fecha en la cual el Imperio Romano está bajo una relativa paz, y por esa razón la carta tiene estos elementos, el elemento del volver a, del volver a los caminos del Señor, de no bajar los brazos, de la advertencia del capítulo 6, que es va a ser quizás la parte más difícil del estudio de la carta a los Hebreos, eh, que es sobre no descuidar una salvación tan grande. Eh, entonces, todos estos elementos, junto con el tema del sacerdocio de Cristo, porque no hay carta en el Nuevo Testamento que trate el sacerdocio de Cristo de forma tan explícita, de forma tan clara y tan sin tapujos. Entonces, el autor que estoy siguiendo propone que, producto de que el templo de Jerusalén había sido ya destruido, el autor de la Carta de los Hebreos, por decirlo así, se atreve a plantear esta cuestión teológica del sacerdocio de Cristo por sobre el sacerdocio levítico de una forma explícita, de una forma ya clara. Entonces, esos son los elementos que el autor da, un elemento religioso. ¿Por qué razón el autor de la Carta de los Hebreos aborda el sacerdocio de Cristo de una forma tan abierta y tan explícita, cosa que no se había hecho con tanta claridad en las cartas paulinas, según lo que dice este autor, o en las cartas de Pedro, o sea, de forma tan clara, porque aquí en la Carta de los Hebreos es un claro contraste, el sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Cristo, que tiene una herencia mucho mayor y anterior al levítico, que es el sacerdocio de Melquisedec, que va a ser una figura que vamos a estudiar en el capítulo 7, por lo menos, creo que del 7 en adelante. Entonces, el hecho de que se toque el tema del sacerdocio de Cristo por sobre el sacerdocio levítico, el hecho de que la carta nos da a entender que la iglesia está viviendo un periodo de relativa paz, hace al autor que estoy siguiendo, a Simon Kistemaker, lo hace a él fechar la carta entre el año 80 y el año 85 después de Cristo. El otro autor que estoy consultando, que es Carballosa, él fecha la carta en los años 60 al 65, creo, pero muy cercano a la destrucción del Templo de Jerusalén. Entonces, dependiendo del autor que uno consulte, va a ser también dependiendo del autor que uno consulte, va a ser la fecha que le den a la carta. Así que con esto cerramos el segundo punto y vamos a pasar al punto final. Pero voy a hacer otra pausa para ver si me entendieron esta parte, que es la fecha en la que fue escrita el libro, y si la entendieron, pasamos al punto final. Si está todo bien, podemos pasar a mirar el punto final. Ok. Ok, la hermana Julia. Claro, yo les presenté la idea de Simon porque es la que más me hace sentido, por cómo está
presentada la carta. Pues creo que posiblemente fue escrita posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén. Y no abracé la idea de Carballosa que la data anterior a la destrucción del templo, o sea, de Jerusalén y de su templo. Entonces, ¿quiénes fueron los destinatarios? Los primeros destinatarios, hay tres posibilidades que se ponen acá, que son una comunidad cristiana o la iglesia en Israel, en Jerusalén, la iglesia en Alejandría o la iglesia en Roma, que es la tercera posibilidad. Si aceptamos que la carta es escrita anterior a la destrucción de Jerusalén, está la posibilidad de que los receptores sean una comunidad cristiana de judíos cristianos, que estén en Israel. Como estamos aceptando una fecha, o por lo menos yo que estoy exponiendo, estamos aceptando una fecha que es posterior a la destrucción de Jerusalén, descartamos una comunidad cristiana en Israel, en Jerusalén, como los destinatarios de esta carta, solamente por un tema de fecha. Entonces, la segunda comunidad de cristianos pudiese ser una comunidad en Alejandría. Los estudiosos que están a favor de la comunidad de judío cristiano en Alejandría proponen que se basan esa suposición en que había una comunidad muy grande de judíos en la ciudad de Alejandría en el siglo I, y que también ahí se originó la Septuaginta, que era la Biblia, el Antiguo Testamento que utilizaban los grecoparlantes, los hablantes del griego, de las escrituras, la versión del Antiguo Testamento. Aparte también de Alejandría vino Apolos, entonces la comunidad judía y también la judía cristiana debe haber sido importante en Alejandría. Pero ningún escritor de los primeros siglos aporta testimonio alguno de que Alejandría fuese el destino de la carta a los hebreos, o de que Apolos pudiera ser el escritor, que era un poco lo que descartamos al principio en cuanto a la autoría. Así que se necesita buscar otro destino para definir quiénes fueron los destinatarios de la carta a los hebreos. Entonces, descartamos a Israel básicamente por la fecha que estamos datando la carta, y se descarta Alejandría porque no hay referencias en el canon, no hay referencias históricas que relacionen a la carta con una comunidad en la ciudad de Alejandría. Y la tercera y última opción es que a quienes va dirigida la carta a los hebreos sea una comunidad de judíos cristianos en Roma, en la capital del imperio. Ahora, ¿qué factores apoyan esta idea de que sea Roma donde está la comunidad de creyentes que recibe por primera vez la carta a los hebreos? La primera es al final de la carta, cuando dice los de Italia os envía sus saludos. Dan a entender como que, según lo que estoy leyendo acá, como que cristianos que están con el autor de la carta a los romanos mandan saludos a sus familiares que están en Italia. Eso es un poco lo que quiere decir el autor acá. Dice es cierto que la preposición que puede interpretarse de modo los que están en Italia os envían sus saludos, pero significado comúnmente aceptado. Los cristianos de Italia que estaban alejados de su patria envían saludos a sus seres amados que estaban en Italia, presumiblemente en Roma. Cuando dice al final de la carta de los hebreos, en el capítulo 13, versículo 24, los de Italia os envían sus saludos, en el fondo, cómo lo interpreta este comentarista, es que los que estaban con el escritor de Hebreos, con el que está escribiendo la carta a los hebreos, algunos de los hermanos que eran de Italia enviaban saludos. Entonces era como que
Era como yo estoy enviando saludos a Chile y mando saludos para mi nación porque estando acá en Inglaterra, estando acá en York, mando saludos para Chile, como lo hago ahora con mi papá, con mi hermana, porque tengo familia allá, ¿me entienden? Entonces, hacen la conexión como el saludo de este grupo que nombra el escritor de Hebreos al final, es un saludo de alguien que está fuera de su tierra y que le manda un saludo a donde va a ir esta carta, ¿me entienden? Esa es la conexión más o menos que hace el escritor, como da a entender que esta carta va en dirección a Italia, y los que están con el escritor del libro de Hebreos, que eran de esa región, aprovechan de mandar saludos. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué factores apoyan la idea de que una comunidad judía cristiana, judeo-cristiana, en Roma hayan sido los receptores de la carta a los hebreos? Bueno, había una comunidad cristiana desde principios del siglo I en Roma. De hecho, ya lo estudiamos en el libro de Hebreos, cuando estudiamos, no, disculpen, el libro de Romanos, estuvimos estudiando el libro de Romanos, y la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, el libro de Romanos fue escrito aproximadamente en el año 50, y habían ya comunidades cristianas allá, a las cuales Pablo se dirige. Los judíos fueron sacados de Roma por un decreto del emperador Claudio, fueron expulsados de la ciudad, pero solamente por un tiempo. De hecho, Priscila y Aquila fueron expulsados, el libro de los Hechos nos dice que fueron expulsados en ese decreto de Claudio, pero cuando Pablo envía la carta a los romanos, Priscila y Aquila ya estaban de vuelta en Roma, eran judíos conversos. Entonces, había una comunidad judía en Roma. De hecho, aquí el autor dice que se encontró una tumba de una romana cristiana llamada Pomponia Gresina, que fue enterrada en el año 43 después de Cristo. O sea, los orígenes de la comunidad cristiana y judeo-cristiana también en Roma son bastante cercanos al principio del siglo I, bastante cercanos al día de Pentecostés. Algunos creen que desde ahí parte los primeros conversos que volvieron a Roma. Entonces, ese es otro punto. Ese es otro punto que se toma, de que había una comunidad cristiana en Roma desde el principio. Y el último punto, otro de los puntos que se utiliza también es que el escritor que les cité anteriormente, Clemente de Roma, que escribió una carta para la iglesia en Corinto, donde cita la carta a los hebreos, estaba en la ciudad. La carta, al llegar, al ser enviada por el escritor de la carta a los hebreos, debe haber corrido primero por las comunidades cristianas en Roma y posiblemente en el primer lugar que fue impactado por la carta, por el envío de la carta a los hebreos, era la ciudad donde llegó por primera vez. Entonces, cabe la posibilidad que Clemente haya sido de los primeros o de las primeras, perteneciente a las primeras comunidades que recibieron la carta a los romanos. Por esa razón tenía conocimiento, disculpen, la carta a los hebreos. Por esa razón tenía conocimiento de la carta a los hebreos de forma tan temprana, y es la primera cita que encontramos a la carta a los hebreos. Ese otro punto que favorece la idea de que pudiese ser una comunidad judeo-cristiana en Roma. Y el último punto es datos históricos de Flavio Josefo. Flavio Josefo también dice que en el siglo I había una comunidad judía muy grande en Roma. Así que esa sería la propuesta de este autor puntual. A lo que quiero llegar, voy a leer lo que me escribió Gonzalo, pero quiero cerrar primero la idea. Los tres puntos que vimos hoy, que era el autor, la fecha y el destino de la carta, no son claros. Ese es el problema. Toda la introducción que acabamos de ver ahora es muy hipotética. Es muy hipotética. Creo que la más fuerte de las tres es el autor. Creo que la que está mejor argumentada. El autor, que no es Pablo, pero que tiene que haber sido como un discípulo de Pablo, es lo que más
seguridad me da. Pero estos 3 puntos, el autor, la fecha y el destinatario, no están claros en la carta. Por lo tanto, se hace mucha hipótesis. Y va a depender del comentarista que usted tome en la posición que va a enseñar. Yo chequeé por lo menos 3 comentarios a la carta de los hebreos y varían un poquito. Varían de comentarista a comentarista, especialmente en la fecha y en los destinatarios. Pero el comentarista que tomé yo, que se llama Simon Kissmaker, algo así, se decanta por una fecha posterior al 70 después de Cristo y por los receptores que son una comunidad judeo-cristiana en Roma. Eso es lo que él propone. Ahora leo lo que dice el hermano Gonzalo. Tengo una duda, si Pablo ya escribió una carta a los romanos tan clara sobre el Evangelio, no judaizante, a una comunidad que probablemente había sido fundada por judíos cristianos, ¿no sería redundante que Pablo vuelva a insistir sobre este tema a una iglesia en Roma? Pero el contexto sería diferente. El contexto sería diferente, porque dijimos que el autor no es Pablo, sino que un discípulo de Pablo. Y si la fecha es posterior al 70 después de Cristo, es en una fecha que Pablo ya ha muerto. Pablo ya ha muerto. Pablo muere a finales de la década del 60. Y la motivación es diferente. Es una época... Estoy tomando todas las hipótesis que da el autor Simón. Si la fecha es posterior al 70, Pablo ya ha muerto. Si la fecha es posterior al 70, es en un par de décadas donde hubo relativa tranquilidad en el imperio y por lo tanto hubo cierto relajo, ya no hay persecución porque el reinado de Nerón terminó, hay cierto relajo en la comunidad cristiana y hay flaquea un poco la fe. Entonces la intención del escritor de la carta a los hebreos es diferente a la de Pablo. Pablo se presenta a una comunidad de la cual quiere recibir apoyo para ir a España. Quiero pasar por Roma en mi deseo de ir a España a evangelizar y tengo que presentarme a esta comunidad y al presentarme a esta comunidad yo les voy a decir qué es lo que predico. Entonces la intención de Pablo era presentarse a una comunidad que no conocía, que no le conocían y que no la fundó, para pasar por Roma en su viaje hacia España. El autor de Hebreos posiblemente se dirige a la comunidad judeo-cristiana más importante de su tiempo, a la cual le puede exponer una doctrina que se habían evitado tocar posterior anterior a la destrucción del templo de Jerusalén, que era el sacerdocio de Cristo por sobre el Levítico. Estoy siguiendo un poco la idea de este autor. Entonces, la intención es diferente. Voy a presentarles el sacerdocio levítico, o sea, de Cristo por sobre el Levítico, y aprovecho de animarles a que no bajen los brazos, a que no se relajen, a que no se dejen de congregar. Entonces yo elijo la comunidad judeo-cristiana más influyente de su tiempo, y la comunidad judeo-cristiana más influyente de su tiempo posiblemente estaba en Roma. Creo que por eso se puede explicar que 2 cartas vayan a la misma ciudad a pesar de estar separadas por 20 años, algo así, porque son contextos diferentes. Eso. Y con eso terminamos la introducción a la carta a los romanos. El autor no queda claro, la fecha es hipotética y los destinatarios son hipotéticos. Pero con esto vamos a trabajar. Con esta base vamos a trabajar la interpretación del libro de los Hebreos. Así que le voy a pedir a mis hermanos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden dejar ahí abajo. Y si no, vamos a pasar a orar para terminar. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias al hermano Gonzalo Gabriel, que participó bastante hoy y fue de gran ayuda. Así que si no hay otro comentario, así trabajan los científicos, dice el hermano Iván. Claro, pero estas son hipótesis históricas, un poquito diferentes, pero aplica igual.
Ya. Saludo entonces a Damaris, mi hermana, o mi papá, mi mamá, que entran también por su Facebook, a la hermana Mari Carmen, que también participó, a la hermana Blanca. Vamos a estar orando por Estados Unidos ahora, en la oración final. A la hermana Ivonne, al hermano Luis, y a todos a mi hermana Patricia, eh, a mi hermana Ángela, a mi hermana Silvana, y a todos los que participaron el día de hoy. Al hermano Benjamín también, que comentó más arriba, a la pastora Lisette. Así que vamos a hacer la oración final. Mi mamá, la que comenta. Amén, hermano Gonzalo, muchas gracias. Vamos a hacer la oración final y agradezco a los hermanos que siguieron el estudio. Ya, vamos a orar entonces al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad que nos das de poder comenzar a estudiar un nuevo libro, Dios de la Gloria, un nuevo libro de tu palabra, el libro de Hebreos. Dios bendito, bendiga a mis hermanos que han participado el día de hoy, a las familias representadas. Dios de la Gloria, bendiga a cada uno de los que se ha conectado el día de hoy. Señor de la Gloria, bendiga especialmente a la iglesia en York, a nuestra pastora Lisette. Dios de la Gloria, fortalézcala. Señor de la Gloria, sosténgala con su gracia, su paz sea sobre su hogar, sobre su vida. Dios de la Gloria, porque tú ofreces una paz que el mundo no puede dar. Dios bendito, te pido también en esta hora por tantos hermanos que están pasando necesidad, Señor, ya sea material o que están batallando con el virus, Señor. Mira mi primo Daniel, mira, Señor, el pastor ahí en Chile, pastor Jeremías Fuentes, Señor, que se encuentra eh, en un estado bastante grave, Señor. Mira a la hermana eh, Lidia Falcón también y muchos otros, Señor, que se me vienen a la mente. Hay tanta necesidad en este tiempo, Señor de la Gloria, y tenga usted misericordia, conforme a su inmenso amor, conforme a su inmensa misericordia, porque tu nombre es invocado sobre tu pueblo, porque tu nombre es invocado sobre nuestras vidas, porque tu nombre es invocado sobre tus hijos, Señor, porque tu nombre es reconocido entre quienes te aman. Señor, por amor a tu nombre, muestra tu misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios de la Gloria, fortalece al cansado, consuela, Señor, al angustiado. Dios bendito, y dale esperanza también al que está batallando con esta sombra de muerte que es el virus. Dios de la Gloria, bendíganos con su gracia, bendíganos con su presencia, y bendiga, Señor, a este estudio que comenzaremos a tener, Señor, durante el mes de junio y julio. Te lo pido, Padre, todo esto por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a pedir la bendición ahora, como lo hacemos generalmente. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así, hermano, agradezco a, a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya un agradecimiento también público a mi esposa, porque gracias a ella yo puedo preparar estos estudios. Me toma un tiempo leer, me toma un tiempo consultar varias fuentes y, y tengo dos niños acá en casa. Y entonces me aparto un poco los días de estudio para poder prepararlo y recibo el apoyo de mi esposa. Así que Dios la bendiga también a ella. Gracias a todos los que se conectaron hoy y los espero para la semana que viene, si Dios quiere, para ver el capítulo 1 al libro de Hebreos. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Los estudios yo trato de hacerlos los miércoles, pero ayer no pude, por eso lo moví para el jueves. Pero en teoría, si es que nada pasa, si es que no hay algo que lo impida, lo haríamos el próximo miércoles a las 8:30. Y este viernes, mañana, la pastora hace su estudio normal a las 8:30, a no ser que ella diga algo diferente.
Y el domingo a las 8:30 también tenemos la reunión de la iglesia acá en York, 8:30 de acá de Inglaterra. Así que también lo dejo invitado para el viernes, para mañana, el domingo y para el próximo miércoles, si Dios quiere. Así que eso, Dios les bendiga, nos vemos.